pasaba? Llegaban, oraban por nosotros, el transcurso de la semana, esa circunstancia por la que oraron, venía la prueba en la semana. Y muchas veces no en el transcurso de la semana, sino ahí mismo o saliendo. Entonces debemos de llevar a cabo primeramente todo lo que estamos recibiendo. Tal vez dirás, ¿otra vez vamos a leer el Evangelio de Marcos? Otra vez, si ya he leído el Evangelio de Marcos como 3, 4 veces, 5 veces. ¿Pero qué has aplicado de eso? ¿En qué área te encuentras parado? Me puedes recitar todos los versículos, pero ¿en qué área estás parado? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu caminar? El servicio debe de ser con excelencia, porque es para Dios. El servicio debe de ser con manos limpias, porque es para Dios. No es lo mismo que agarres una cebolla y la avientes a que agarres una cebolla y con calma la vas limpiando, la vas partiendo. Y así es en todas nuestras áreas de la vida. En el ministerio no es lo mismo, nada más hermanitos, página tal, no. ¿Realmente lo viviste? ¿Realmente lo estás entendiendo? Yo se los estoy diciendo a ustedes, estoy nerviosa. Estaba nerviosa y ahorita como que gracias a Dios ya. Pero primeramente que tuvo que venir a mí. Ese reconocer, ese entender que nos lleva a la humildad. Yo sé que tú sabes más. Yo sé que en otras áreas Dios te ha preparado muy bien. Pero Dios, en este momento muchas veces te prepara para tu carácter, para tus actitudes. En este momento, ¿qué actitud vas a tomar? En esta actitud que el hermano está enfrente y todo se le hace bolas, ¿tú qué actitud vas a tomar? Porque todo es un tiempo de prueba, de madurez, de conocimiento. Es necesario que yo vea a mi hermana que se equivoca, es necesario que yo vea que se sale un poco, pero yo, ¿qué voy a hacer? Y más en el lugar que te encuentras, de liderazgo quizás, hermano. Seguimos más adelante, dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quién quiere ser primero? Les pregunto, ¿quién quiere ser primero? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ser siervo? Amén, es un gran privilegio. La virtud que siempre debe intentar tener los cristianos es modestia y humildad. La humildad hace que se manifieste en nuestra vida todo el poder de Dios. El orgullo le convierte en nuestro enemigo, hundiéndonos, derrotándonos de toda manera posible, en toda la forma que pueda. El orgullo nos convierte en enemigo ante Dios. Por eso es que nosotros no debemos tener ni una pizca de orgullo. En alguna ocasión nos decía un maestro, cuando tú te dicen, pasa hermano al frente, va a compartir. No, yo no puedo, no sé, no la quiero regar. No, es que no puedo. Estás tratando con tu orgullo. Porque no importa que te caigas, levántate. El Señor nos levanta. Y también permite que pasemos por eso, por esa pena. No es malo. Eso nos fortalece. Si podemos aguantar un poco de pena y de vergüenza y la asumimos y la pasamos, ¿qué se está produciendo en nosotros? Humildad. Vamos más adelante, dice.
señal de garantía de Jesús. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos que saber quiénes somos antes de estar seguros de lo que decimos y de lo que hacemos. Y eso es lo que Dios le dio a Jesús, la seguridad de saber que era su Hijo amado. Cuando Jesús se bautizó, dice que los cielos se abrieron. Y se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Dice, el tercer aspecto de este bautismo es la señal de garantía para Jesús, pues se oye una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Mateo lo dice de una manera un poco diferente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue dicho para testimonio a los que estaban contemplando la escena, pero Marcos y Lucas nos informan que la voz dijo: tú eres mi Hijo amado. Dirigiéndose a Jesús, se ha producido toda clase de discusiones entre los eruditos en cuanto a saber cuál de estas versiones es la correcta, lo cual indica lo poco que entendemos los caminos de Dios. Estoy convencido de que ambas partes son correctas, es lo que nos dice el escritor aquí, que los que estaban a su alrededor, el expositor, perdón, que los que escuchaban alrededor escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, como el sello de la aprobación de Dios por los 30 años que había pasado en Nazaret. Esos años tranquilos, sin acontecimientos destacados de la vida de Jesús, acerca de los cuales la Escritura guarda silencio. Los hombres se han preguntado: ¿sería posiblemente como los demás hombres, habiendo pecado de la misma manera? Tal vez fuiste desobediente con tus padres, te metiste en peleas, criticabas, dabas falso testimonio, hablabas mentiras, chismes, había idolatría, egocentrismo, manipulación. Pero aquí dice: pero Dios es el Padre y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un testimonio de la pureza de esos años. Y Dios nos lo dice a nosotros cuando venimos a Él, que somos sus hijos, que somos sus hijas amadas, en quien Él tiene complacencia. Muchas veces nos lo han dicho, ¿no? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde saliste? ¿De la brujería, de la hechicería, de la perversión, de la inmoralidad, de la injusticia, de la rebeldía? Pero cuando Dios nos trae a su camino, Él nos da una palabra. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas. Y Él ya no se acuerda de esos pecados que cometimos. Tristemente hay quienes todavía en este tiempo siguen cargando una culpa, siguen cargando una vergüenza, una pena de un pecado pasado. Entonces la pregunta es: ¿sí creyeron que Dios perdonó sus pecados o no? Porque si lo creíste, entonces no hay por qué cargar con más culpas, con más vergüenza, puesto que te arrepentiste y viene ese cambio en tu vida, de no volverlo a hacer, de no volver a hacer las mismas circunstancias que habías hecho, porque el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos guía y nos muestra ahora la verdad de lo que es la realidad y en aquello que vivíamos. Ahora podemos mirar la diferencia, cómo estábamos antes
y cómo estamos hoy. Y el recordar el antes ya no debe de ser para dolor, para sufrir, sino para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado nuestro carácter. Cómo Dios ha transformado hasta las emociones. Porque antes tal vez eras muy efusivo y tan efusivo que eras que en el primer momento explotabas, ¿no? Y ahora ya no. Hay cambios. De verdad que son cambios tremendos. Pero lo que Jesús oyó fue: tú eres mi hijo amado, dirigiéndose directamente a él, como para que se sintiese seguro y tranquilo. No debemos de pensar en Jesús como si automáticamente tuviese el poder contra todos los obstáculos, las amenazas y los temores. Era un hombre, es lo que nos dicen las Escrituras. Era como nosotros y le asaltaban todas las perniciosas amenazas con las que nos hemos tenido que enfrentar los humanos. ¿Y cuántas circunstancias no es lo que tenemos que enfrentar nosotros? Circunstancias económicas, circunstancias de salud, circunstancias físicas. Y así Jesús también las enfrentó. Él tuvo hambre, tuvo frío, estuvo solo. ¿Qué más? Fue tentado, tuvo temor. Tuvo hambre, tuvo sed. Necesidad de un hogar. Sintió temor. ¿Y nosotros qué vivimos? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos hambre. Vamos. También, ¿verdad? Las lágrimas. Era un hombre, es lo que nos dicen las Escrituras, era como nosotros y le asaltaban todas las amenazas con las que tenemos que enfrentar nosotros los humanos. Sintió como nosotros y necesitaba que le tratasen como nosotros necesitamos que nos traten. Necesitaba la seguridad de que el Padre reconocía quién era. Esa seguridad cuando estamos con nuestros papás, qué seguridad tan hermosa nos da, ¿no? Ahora que partió mi papá, platicaba con Dios y le decía al Señor: híjole, mi papá cuando se iba la luz me sacaba de ese apuro. Cuando no tenía gas, le podía llamar con toda la confianza y me llevaba por mi gas. Y si fallaba el agua, también era plomero. Y si mamá se enojaba, me consolaba. Y el Señor me dijo: es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Ajá. Y dices: gracias, Dios, porque te tengo a ti, tú nunca te vas a ir. Ajá. Porque siempre va a estar ese consejo exacto, esa compañía perfecta. Nosotros como seres humanos vamos a fallar. Mi hermano Luis va a fallar, ¿verdad? Yo les voy a fallar, pero el único que no va a fallar es Dios. Él jamás. Y Él tiene la compañía perfecta para ti, para cada uno de nosotros. Dice más adelante que tenemos que saber quiénes somos antes de estar seguros de lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que Dios le dio a Jesús, la seguridad de saber que eras tu hijo amado. Amado, así como tú lo eres amado, amada por Dios, eres amado por el Señor. ¿Sabes una cosa? En eso es exactamente lo que nos dice a nosotros. Lo glorioso de este mensaje del Evangelio es que Dios está dispuesto a tratarnos exactamente como trató a Jesús. Y por eso todos nosotros deberíamos decirnos a nosotros mismos cada mañana: esto es lo que me está diciendo mi Padre.
¿A través de qué? A través de su palabra. Cuando nosotros estamos leyendo su palabra, ahí es cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y Dios es nuestro Padre. Y es cuando decimos, esto es lo que mi Padre me está diciendo. No, esto es lo que mi Padre le está diciendo al de lado. No, a mí. A mí. Esa intimidad con Él. Ese tiempo especial para ti. Con Él. ¿Y tú le crees a Dios todo lo que te dice? ¿Y qué te ha dicho? Que me ama. ¿Qué más? Que somos como la niña de sus ojos. Ajá. ¿Qué más? Ya no lo hagas más. Ya no lo hagas más. No te dejaré ni te desampararé. No tengas miedo. En ese tiempo, ¿no? De tanta prueba, no te dejaré. Ajá. Esfuérzate. Pero yo, sé valiente. Me tiemblan los pies, Señor. Ajá. Pero Él nos dice, esfuérzate, sé valiente. Ajá. Que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ajá. Más adelante vamos. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que nos da el sentido de la seguridad y de nuestra identidad, del lugar que ocupamos, lo cual significa que podemos estar tranquilos y sentirnos y no sentirnos amenazados cuando todo se hunde a nuestro alrededor. Dice que esto habla ¿a qué? A nuestra identidad. Y eso es lo primero que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, en la identidad. Ya no somos más mamá tenía por costumbre que me llamaba a la hija odiosa, ¿no? Eres odiosa, eres odiosa. Pues me consideraba odiosa. Ajá. Algunos el apodo, ¿no? Pero Dios lo que restaura es nuestra identidad. Primeramente, es a donde Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Y en esa identidad es como caminamos, como hijos. Como hijos, acepto la corrección de papá, acepto la corrección de Dios. Estoy atento a lo que me está hablando. Porque si no estoy atento, podemos ver a esos niños chiquitos, ¿no? Cuando la mamá le está hablando, como ese niño. Y se voltea, ¿no? Y pone su cara de malhumorado y de molestia y de fastidio. Ajá. Así muchas veces nos pasa cuando estamos escuchando la palabra. Y podemos reflejar que una rebeldía, una incredulidad, una molestia, algo que nos incomoda. Pero Dios está trabajando en esas áreas. Es necesario para que esa identidad esté firme. Jesús pudo empezar su ministerio con ese sentimiento de seguridad en su Padre, de que todo lo que iba bien en su vida. A continuación, Marcos nos presenta el segundo acto de preparación, el de la tentación de Jesús, en el versículo 12 y 13. ¿Vamos? Marcos. Marcos 1. Enseguida el Espíritu 1, 12 y 13 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dice que los ¿qué? Los ángeles le servían. Pero vamos también a ver qué es lo que dice Lucas. Lucas 4:1.
Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿qué pasó? En medio de ese desierto, fue tentado. Fue tentado en varias áreas de su vida. Cuando nosotros estamos cruzando un desierto, vienen muchas tentaciones a nuestra vida, vienen muchas mentiras. Podemos ver cómo Satanás usó la Biblia para querer engañar a Jesús. Pero Jesús siempre se defendió con la palabra y aclarando y afirmando, escrito está. Entonces nuestras respuestas siempre deben de ser en base a la palabra de Dios, a nuestras circunstancias que estemos pasando. Dice que se levantan fortalezas y argumentos contra el conocimiento de Dios. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué nos habla? Que cuando vienen esas circunstancias, cuando vienen esas fortalezas, esos argumentos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a Jesús. ¿Tú qué harías en esta circunstancia? Si estoy cruzando un desierto, estoy en medio de, en este momento no hay economía, mi salud está mal, pero ¿tú qué dices, Señor? Siempre tenemos que usar la palabra de Dios para defendernos, para no caer. Dice, ¿sabes una cosa? Eso es exactamente lo que nos dice a nosotros. Lo glorioso de este mensaje del Evangelio es que Dios está dispuesto a tratarnos como trató a Jesús. Eso ya lo habíamos visto. Y vamos a ver nuevamente ahora Mateo 4:1 al 11, que nos habla con relación a la tentación de Jesús. Estamos viendo las diferencias. ¿Quién me puede ayudar? Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice, enseguida el espíritu le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Que aún a pesar de todas esas circunstancias, ¿quiénes le servían? ¿Y quiénes nos sirven a nosotros cuando estamos pasando por circunstancias? De igual forma. Recordemos que nos estaban diciendo que Dios quiere tratarnos de la misma forma que Jesús. Entonces, de la misma forma, somos tratados en ese tiempo del desierto. En el desierto hay sed, hay calor, hay hambre, hay temor, hay inseguridad, hay cansancio, fatiga, bestias. ¿Qué más te puedes encontrar en ese desierto? Dice, en primer lugar el Espíritu le llevó de inmediato. Ahí tenemos una vez más esa expresión, al desierto. Le impulsó a ir, lo cual significa que Jesús sintió un fuerte apremio, el fuerte impulso de ir al desierto y enfrentarse con el tentador en su propio terreno. No se echó para atrás. Él enfrentó lo que tenía que enfrentar. Y nosotros no tenemos que tener temor. Tenemos que estar parados firmes. Nuevamente, a veces hasta suena muy repetitivo todo, ¿no? Y lo lees y nuevamente te vuelve a llevar a lo mismo. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que estemos firmes en ese tiempo de la prueba. No quiere que ninguno de sus hijos perezca. Jesús, al enfrentarse con la tentación, sentía el fuerte impulso de demostrar su virilidad antes de llegar a su encuentro decisivo con el demonio en la cruz. Tenía que ser tentado, tenía que pasar por ello, por su propio bien. No se atrevió a salir para dedicarse a su ministerio sin haberse sometido antes a la prueba. Entonces, antes de comenzar el ministerio, tuvo que someterse, sujetarse. Dice, la intención era fortalecer. Eso es lo que siempre hace Dios con sus hombres y mujeres. Les endurece obligándoles a pasar por esta clase de experiencias, y eso es lo que pasó con Jesús. Va a haber un momento en el que quizás también Dios permita que seamos endurecidos para pasar por esta prueba. Y dice que Dios lo va a hacer. Nos va a obligar a pasar por clases de experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque en cada experiencia que estemos viviendo, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué va a salir de nosotros? Lo mejor. Tal vez para que salga lo mejor, primero va a tener que salir lo feo, lo malo. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo cosas nuevas en nosotros. Tiene que sacar lo feo para meter lo bueno. Dice que los ángeles le ministraron, lo cual significa que su vida mental e interior no se vio descuidada. Sus emociones se convirtieron sostenidas y sus facultades mentales se conservaron claras. A veces las personas, cuando pasan un desierto, pierden la lucidez, empiezan a ver visiones, empiezan a hablar mal, y dice abajo, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Nuevamente no lo vuelve a decir, pero los ángeles le ministraron. Dice que
lo cual significa que su vida mental e interior no se vio descuidada, que aunque estaba pasando ese desierto, estaba fortalecido. Estás cansada, sí, pero tu espíritu está vivo, está fortalecido. Estás con la esperanza, estás avivado, aunque ya me cansé, pero yo sé que voy a llegar, lo voy a cumplir. Sé que voy a acabar esto, voy a salir de aquí. A mí me encanta ese pasaje porque jamás me imaginé que podría ser parte de lo que Dios me iba a enseñar en la vida, pero a mí sí me tocó pasar un desierto y embarazada. Y de verdad que me sorprendió el Señor, porque aún en medio del desierto había brisna tan ligerita, y era una brisna como un agua tan delgadita. Y pude comer en ese desierto. Había hoyos y nos decían cuidado con los hoyos, porque en los hoyos habitan las serpientes. Pero también dicen que cuando caes en un hoyo, tu pie se puede romper por el peso y en la forma como caes. Entonces, sí podemos ver realmente qué pasa en un desierto. Tienes sed, tienes desesperación, y si ves que viene la migra detrás de ti, hay temor también. Pero está la esperanza. Está esa fortaleza que Dios nos da, que en medio de vamos a vivir persecución, sí. Todos los días la vivimos. Tal vez no la vemos, pero la vivimos. Todos los días estamos venciendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, aclarándonos nuestra mente, aclarando nuestro entendimiento a esa realidad que estamos viviendo en ese tiempo. Dice, entonces se produjo la última tentación, cuando Jesús, más vulnerable, era el demonio. Le sugirió que una manera para conseguir lo que quería, valiéndose de un atajo que no representaría la muerte para él, era algo que tendría a su alcance, sin tener que pasar por la cruz. Llevó a Jesús a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo, puedes tenerlo todo si tan solo te postraras ante mí y me adoraras. Nuestro Señor se tuvo que enfrentar con todas las tentaciones de la misma manera que tenemos que hacerlo nosotros, sencillamente depositando su confianza en lo que ha escrito Dios en su palabra. Escrito está, lo dijo en 3 ocasiones: los aspectos físicos, mentales y espirituales de su vida ha quedado escrito. Dice que los aspectos físicos, mentales y espirituales de su vida. Dios hace eso todo el tiempo. No ha dejado de someter a las personas a prueba, cuyo propósito es endurecernos y fortalecernos. ¿Qué tan fortalecido estás? ¿Sí estás fortalecido o no? ¿Sí? Dice, como Dios usa al que ha escogido y con sus fines le funciona, con cada acto, introduciéndola a poner a prueba su esplendor. Dios sabe lo que le está haciendo. Cuando tú estás pasando una prueba, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Por muy dura que sea, por muy difícil, Dios sabe. Y aún, muchas veces también decimos, no, bueno, sí, a mí que me pase todo, pero a mis hijos no. También con nuestros hijos lo va a hacer. Con nuestros papás, con nuestros hermanos. Porque son las áreas que Dios está trabajando, depositar toda nuestra confianza en Él. Realmente saber que todo lo que Él haga es para bendición. Que por muy fuerte que se mire la circunstancia, va a haber un fruto. Y un fruto de bendición.
Dice, eso fue lo que hizo con Jesús, con el propósito de endurecerle, de ponerle a prueba y fortalecerle. Hay algo más que nos dice en Marcos acerca de la tentación por la que pasó Jesús. A pesar de que no contó con ayuda humana y a pesar de verse atacado de tantas maneras, no estuvo solo. Se vio sustentado por el ministerio de consuelo, que se presentó de una manera extraordinaria. Estuvo con las bestias salvajes y los ángeles vinieron a ministrarle. Qué hermoso, ¿no? Dice que recibió el mejor consuelo. Dice que el ministerio de consuelo se presentó de una manera extraordinaria. Estuvo con las bestias salvajes y los ángeles vinieron a ministrarle. Pero si el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros también podemos ser ese consuelo para nuestros hermanos. Podemos ser ese instrumento de Dios para consolar a otras personas, para fortalecerlos, para levantarlos a través de la palabra de Dios que se comparte. Dice, pero no leamos bestias salvajes como si tuviéramos que temer su ataque. En aquella región desértica estuvo rodeado de leopardos, leones, osos y otros. Qué fuerte, ¿no? Y nosotros con una ratita nos subimos a la mesa, ¿no? Con una arañita, con una hormiguita, todo lo que hacen en nosotros, ¿no? Un perro, hay ocasiones que yo no quiero caminar por las calles por los perros, pero digo, tengo que vencer, Señor, tú vas conmigo, tú llévame, porque si hay perros salvajes también luego en las calles. Pero Jesús no les temía, porque Marcos nos dice que estaba con ellos, fueron sus compañeros, ayudándole y consolándole. ¿Y para qué usó Dios los animales, no? Para consolarlo. ¿Para qué? Para ayudándole y consolándole. Entonces, ¿cómo los animales tienen un propósito también? No nada más en, sácate de aquí. No, tienen un propósito, ¿no? Otra vez le tengo que dar las pepitas a la Rigoberta, a la perica, ¿no? Otra vez. No, todo tiene un propósito, nos consuela. Dice, me imagino a Jesús, su cuerpo aterido por su cuerpo frío, dolido por el frío, por el hambre, acurrucado entre dos pumas, ministrando físicamente por los animales salvajes. Además, los ángeles le ministraron, lo cual significa que su vida mental e interior no se vio descuidada, sus emociones se vieron sostenidas y sus facultades mentales se conservaron claras. Ese es el ministerio de los ángeles, aunque invisibles, pero reales. Dice que aunque invisibles, pero reales. Y eso es lo que nos mantiene claros cuando tú vas caminando y tienes esa comunión con Dios. Vas siendo dirigido, vas siendo guiado. Hay veces que desde que sales de tu casa ya Dios te había puesto una forma de cómo realizar las actividades, pero a medio camino las cambias y te das cuenta que no era así. Si Dios ya te había dado esa dirección, ya te lo había mostrado. Pero ¿qué pasa? A veces la incredulidad. Jesús se vio sostenido de ese modo, finalmente equipado por el Espíritu, endurecido habiendo sido probado. Jesús regresa a Galilea. Aquí Marcos está saltando un año entero del ministerio de Jesús. Es preciso hallar los detalles en el Evangelio de Juan, porque solo él ha dejado constancia de su ministerio. Su encuentro con Nicodemo, la mujer junto al pozo, la boda de Caná. Marcos pasa por encima de todo aquello, silenciándolo, y comienza su relato acerca del ministerio de Jesús.
con el llamamiento de los discípulos junto al mar de Galilea. Pero hay dos cosas que enfatiza acerca de Jesús. Primero, uno, que vino predicando el Evangelio de Dios. El método que usaba era predicación. No creo que la predicación se vea nunca precedida por ninguna otra cosa, porque predicar es en esencia revelar la realidad. ¿Qué significa predicar? Revelar la realidad. Dice que es la esencia de revelar la realidad. Es permitir que las personas vean lo que realmente nos ofrece la vida a nuestro alrededor. La auténtica verdad sobre la vida. Hace unos días nuestro pastor nos decía que muchas veces no tenemos esa claridad, ese entendimiento de cuán grande y cuán sobre todo es Dios. A veces nos limitamos en, sí, Dios es mi proveedor, mi sustentador, pero cuando vamos viendo con claridad todo lo que Él ha creado, cómo lo ha creado, cómo está formado el cuerpo humano, cómo están formados los vegetales, las flores, cómo tuvo ese cuidado. Cuando miras una hoja y la miras por el reverso, puedes ver que hasta parecen venitas. Esas telitas que van corriendo, líneas. Y cómo es que las plantas tienen un propósito: alimentarnos, producir oxígeno y aparte para hermosear la vista, para hermosear hasta tal vez ese tiempo que las ves, te deleitas en ver los colores, te deleitas en probar sus sabores también, porque hay plantas que las puedes tomar a través de té, ¿no? Hay hojas que se pueden tomar. Y cuando vamos profundizando más y más, decimos, Señor, de verdad, o sea, cuán perfecto es todo lo que tú creaste. Y si tú creaste esto que es perfecto, entonces no tengo ni palabras para describirlo. Cuán grande eres tú, Señor, y perfecto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice que debemos, ¿qué? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Esta ya la leímos, esta diapositiva? ¿Ya? Vamos a pasar a la... Dice, en segundo lugar, su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quería decir con eso? Del reino de Dios. Lo que quiere decir es todas las cosas acerca de las cuales hemos estado hablando. El hecho de que estamos rodeados por un reino espiritual invisible, tanto malvado como bueno, que ejerce su influencia sobre nosotros. En este reino Jesús es el Señor y reina de modo supremo. Y ese reino gobierna todos los acontecimientos de la historia y todo lo que pasa en nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias, de modo que cuando estamos relacionados con el reino de Dios, estamos relacionados con la fuerza suprema que gobierna todo lo que somos y tenemos, y de ese modo nos relacionamos con la realidad. Estamos relacionados con el que creó las plantas, estamos relacionados con el que creó ay, se me fue la palabra, alto, nieve, lava, los volcanes. Ajá, estamos relacionados con el que creó los volcanes. Ajá. ¿Con qué más estamos relacionados? ¿Con quién? En Él no hay ningún límite.
en esa relación. En segundo lugar, su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En ese reino Jesús es el Señor y reina de modo supremo. Y ese reino gobierna los acontecimientos de la historia y de todo lo que pasa. Jesús vino con las buenas nuevas de un poder de Dios hasta ahora a nosotros, a nuestro alcance, para sacarnos del estancamiento impotente en el que ha caído el hombre. Dice que el hombre ha caído ¿en qué? En un estancamiento impotente. Las escrituras nos dicen que el hombre en su condición natural es impotente. De mucho que nos complazca creer que podemos hacer algo para corregir nuestra condición. Nos encontraríamos totalmente impotentes y sin esperanza sin la ayuda de Dios. De hecho, la vida humana resultaría imposible sin la misericordia de Dios, sin su mano para limitar las fuerzas que nos afectan. Ni siquiera podríamos sentarnos juntos en la misma habitación y nos tiraríamos el uno sobre el otro del cuello, sacándonos los ojos de modo negativo y odiándonos unos a otros como animales, destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Si Dios no está en tu vida, si Dios no está en nuestras vidas, dice, yo creo que seríamos peor que las bestias salvajes. Y teniendo razonamiento y teniendo entendimiento. Nos destruiríamos unos a los otros. Y si nos podemos dar cuenta, realmente está sucediendo eso. Eso es lo que está sucediendo afuera. Unos a los otros se están destruyendo. Me voy a robar para traer de comer a mi casa. No me importa que tenga que matar a alguien, pero para que coman en mi casa. Vas al metro, te subes y ¿qué sucede? Todos quieren subir al mismo tiempo. Todos quieren un asiento. Nadie quiere ir parado. No les importa romperles un hueso, un brazo a la persona de al lado. Con tal de tener un espacio en el metro, que tan solo voy a ir parado 20 minutos. Todo lo que acontece. ¿Y todo por qué? Por un asiento. Por un asiento una persona se va al hospital, por un asiento esa persona no va a poder trabajar, por un asiento tal vez no va a poder ni proveer en su casa. Y eso estamos hablando nada más de un asiento, ¿no? Pero ¿qué tal cuando la maldad está en nuestros labios? ¿Qué tal cuando la maldad está en nuestra mente? Y la bajamos al corazón y la sacamos con nuestros labios. ¿Hasta dónde puede llegar esa maldad? Destruir tal vez al de al lado, al de frente. Un segundo lugar, su mensaje era el reino de Dios. No, estamos más abajo. Dice que sin la misericordia de Dios, sin su mano para limitar las fuerzas que afectan, ni siquiera podríamos sentarnos juntos en la misma habitación. Nos tiraríamos el uno al cuello del otro, ¿sí? Odiándonos, destruyéndonos nosotros. Pero la misericordia de Dios impide que hagamos eso. Y las buenas noticias que se ha producido, las buenas noticias que Dios nos ha dado es que produce una ruptura. Y ha llegado hasta nosotros el poder de Dios para poder vencer eso. Jesús vino para anunciar que el Rey está cerca, aquel que puede controlar una vida. Dios puede controlar tu vida, poner orden en ella, traer paz y armonía y suplir el poder capaz de producir un temperamento que nadie puede rivalizar. Ese es el reino de Dios.
no es comida ni bebida, nos dice Pablo, sino la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. ¿La qué? La justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino está cerca y el lugar para recibirlo es el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra necesidad. O sea, el manual nos está llevando a lo que al principio nos estaba hablando, si te das cuenta. Ajá. Y es la secuencia que Dios nos está dando a través de este manual. ¿Por qué? Porque dice que el mejor lugar para habitar, dice que está en ¿qué? En nuestro arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra necesidad. La ayuda de Dios está a disposición de cualquiera y para todo aquel que lo desee, siempre y cuando estemos dispuestos a reconocer que no podemos vivir sin ella. Por eso fue lo que dijo Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres de espíritu, porque de tales es el reino. Quiero que leamos esta parte. Eso es bien escrito. Dice: Jesús vino a anunciar que el rey está cerca. Aquel que puede controlar una vida, poner orden en ella, traer paz y armonía, suplir el poder capaz de producir un temperamento que nadie puede rivalizar. Nadie puede rivalizar. El reino de Dios no es comida ni bebida, nos dice Pablo, sino justicia, el gozo y la paz en el Espíritu. El reino está cerca y el lugar para recibirlo es el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra necesidad. Yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu necesidad? ¿Tienes alguna necesidad? Yo tengo muchas, hermanas. No sé tú, pero yo la verdad sí. Y el lugar para recibirlo, dice: la necesidad, la ayuda de Dios está a disposición de cualquiera y para todo aquel que la desee. ¿Quién desea esa ayuda? Siempre y cuando estemos dispuestos a reconocer que podemos vivir sin ella, que no podemos vivir sin ella. Por eso fue lo que dijo Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Y eso nos lo dice, veamos abajo, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar la hora por ahí? 12:35. 12:35. Seguimos. Jesús comienza el ministerio. Cuando Jesús comienza el ministerio, dice que él iba predicando el evangelio de Dios. Después de que fue encarcelado Jesús, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice que Jesús iba caminando, él salía, él iba, él no esperaba a que viniera. Nada más fue tantito. Arriba. Ahí. Está arriba. Entonces, La 13. vamos a Marcos nuevamente. Marcos 1.
¿Quién me ayuda a leerlo? Nada más Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vino. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy en este tiempo, que Jesús ha venido a nuestras vidas a predicarnos el evangelio del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, esta enseñanza nos lleva al arrepentimiento. Que no debemos de guardar, ¿qué? Ira, resentimiento, nada de aquello que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Sí? Vamos a... Bajen su rostro, por favor, en este tiempo. Es la primera vez que me toca dar una clase de 2 horas. Yo creo que eran 2 horas, ¿no? Casi. ¿Salen a las 2? Ha sido una clase muy rápida, pero por algo Dios permite que pase esto. Vino Jesús. Saca tu Biblia, por favor, y vamos a ver capítulo 1, versículos 9 al 15. Si alguien lo tiene, por favor, si me ayuda a leerlo. Marcos. Marcos 1, 9 al 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vino a abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Hasta Pablo? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta ahí vamos a parar. Está muy pequeño el espacio, perdón, hermano. Nosotros estamos estudiando en este tiempo las crónicas de Marcos, lo cual habla con relación, empieza hablándonos con relación con el ministerio de Juan el Bautista, en el cual se centraba este ministerio realmente en el arrepentimiento. El arrepentimiento como el lugar en el que Dios se encuentra con el hombre. Ese es el lugar. Cuando nosotros venimos a ese arrepentimiento, cuando vienes al arrepentimiento, es cuando empiezas, es el punto de partida en el que hay con Dios. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y recordemos que Dios es santo. Entonces Dios no puede violar sus principios. Él no va a violar un principio si estamos en pecado. Tenemos que venir a un verdadero arrepentimiento. Pero Juan solamente bautizaba en agua. Dice, el arrepentimiento es el punto de partida en la relación con Dios. Un cambio de mente, una manera de pensar de uno mismo acerca de cómo somos y cómo nos comportamos, así como cuáles son nuestras necesidades, el reconocimiento, la culpa de nuestra necesidad ante Dios. Son todos estos
aspectos del arrepentimiento. Ahí es donde siempre se encuentra Dios con el hombre. Dice que es un cambio de mente, porque antes, cuando estabas en el mundo, ¿cómo era tu forma de pensar? ¿Cómo estaba tu mente? Dice que vivíamos en una vana manera, teníamos una vana manera de vivir, una vida vacía. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo primero que Dios empieza a hacer en nosotros? Primero viene un arrepentimiento, reconocer que he pecado, que he fallado, que he hecho las cosas de una forma desagradable. El Espíritu de Dios nos empieza a redarguir. Eso es lo que hacía Juan, preparaba el camino. Más adelante dice, también nos habla de que cambia nuestro carácter, nuestras actitudes. Tal vez antes robábamos, ahora ya no, ¿verdad? Eras amante de lo ajeno o de la ajena, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Viene ese arrepentimiento a nuestra mente, ese cambio de pensar, esas decisiones que van cambiando, que son diferentes, y nos va transformando. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y nos dice, ¿por qué fue Jesús bautizado por Juan el Bautista? Hace ratito les hablaron de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué les dijeron de Juan el Bautista? ¿Qué aprendieron de Juan el Bautista? Hablaba acerca de pecado, de la fuga y Sí, ¿verdad? Vamos a leer en página 9, un parrafito, dice, en los dos próximos párrafos relacionados con el capítulo 1, del versículo 9 al 15, nos encontramos en dos ocasiones con la frase Jesús vino. Y en el versículo 9 dice Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y nuevamente, el versículo 14, después, Juan fue encarcelado y dice que Jesús vino a Galilea. Estos dos sucesos forman la estructura de nuestro estudio de hoy. Estamos mirando el principio del Evangelio de Jesucristo, y Marcos dice que cuando Jesús vino, lo hizo de una manera doble. El versículo 9 empieza relatando del bautismo y la tentación de Jesús. Lo hizo de una manera, primeramente nos habla que fue con el bautismo, y después la tentación de Jesús, que son las cosas que Jesucristo enfrentó primeramente, y son las cosas que nosotros también enfrentamos primeramente. Nos bautizamos, pero también viene la tentación a nuestras vidas. Dios nos deja limpios y sin mancha, pero viene la tentación más adelante. ¿Por qué comenzar? Dice, eran necesarias dos cosas antes de comenzar. Era necesario que Jesús fuese bautizado y que se sometiese a la tentación. Después de eso se nos dice en el versículo 14 que llegó a Galilea predicando, y en esa sola palabra queda constancia del contenido de la actividad que marcó toda la carrera de Jesús. ¿Qué comenzó haciendo Jesús? Enseguida de que fue bautizado, de que fue tentado, ¿qué comenzó? Comenzó la predicación, ¿verdad? ¿Y ustedes saben a dónde comenzó a predicar? En el momento mismo que Jesús ocupa nuestro lugar, el Padre le concede el don del Espíritu Santo. Y no hay mayor don que pueda serle dado al hombre por Dios. ¿Qué es lo primero que viene a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Él es el que nos guía a toda verdad. Por eso es que antes no teníamos el entendimiento, el conocimiento de las cosas, cómo las estábamos haciendo. Por eso estaban esas conductas, esa forma de pensar.
esa forma de hablar, tal vez alburera, ¿no? Malas palabras, ofensivas. Pero cuando viene el Espíritu Santo nos redarguye y nos empieza a guiar y empieza a transformar nuestro cambio. Es producido un cambio en nosotros. Dice también, Jesús vivió conforme el Espíritu durante los primeros años que pasó por Nazaret, que pasó en Nazaret. No lo vamos a leer en el manual como tal, no, pero hay muchas cosas que todos tenemos que leer. Tienes que leer en tu casa, tienes que estudiarlo, tienes que darte un tiempo de verdad. Tan solo el sacar un tema no es nada fácil, se lleva de muchas horas, pero también de tener ese tiempo con Dios, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a dar la dirección. Los 4 evangelios han dejado constancia del bautismo de Jesús. Es evidente que fue un acontecimiento de gran importancia en la vida de nuestro Señor, a pesar de lo cual hay algo extraño en el bautismo. Como vimos, la última vez se había producido un gran despertamiento espiritual en Israel. Eran literalmente las personas que abandonando sus hogares, sus trabajos, porque lo veíamos cuando Juan el Bautista dice que salía la gente y lo buscaba para ser bautizados en agua. Jesucristo pasaba por las ciudades y la gente salía a buscarlo en multitudes para ser bautizados, para conocerlo. Dice que dejaban sus casas y no nada más eran unas cuantas personas, habla de miles de personas que lo seguían. Miles de personas fueron cambiadas, fueron transformadas. No nada más un pequeño, unas cuantas personas, no, eran multitudes las que seguían a Jesucristo. Como vimos la última vez, se había producido un gran despertamiento espiritual en Israel y eran literalmente las personas que abandonaron sus hogares, sus trabajos, sus familias, salían para ir al desierto con el fin de escuchar a aquel hombre extraño y al mismo tiempo extraordinario, Juan el Bautista, el profeta. Dice que Juan el profeta era un hombre vigoroso, elemental, inclusive de rudimentario. Era a pesar de ello un hombre que decía cosas que llegaban al fondo del alma. Hablaba al alma, hablaba a las emociones, hablaba a los sentimientos. En el alma están las emociones, los sentimientos. En el alma está el menosprecio, la altivez, la vanagloria, el orgullo, la soberbia. El siento que no me quiere está el menosprecio. Siento que no le caigo bien. Siento que me engaña, siento que me miente. En el alma es a donde se encuentran las emociones. Dice más adelante, Juan les estaba ofreciendo una salida a ellos y respondieron en grandes números. Juan bautizaba a los que se arrepentían. ¿A quiénes? ¿Y de qué se arrepentían? A los que reconocían su culpabilidad y buscaban el perdón de pecados. Dice que reconocían su culpabilidad. El pecado trae culpa, pero también trae vergüenza. Muchas veces no queremos enfrentarnos con las circunstancias y decimos, no, ya estoy bien, no. A veces el pecado, por vergüenza no nos acercamos. En algunas ocasiones te sientes culpable de haber ofendido, de haber menospreciado, de haber lastimado. Pero es la culpa, la vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si regreso? ¿Qué van a decir de mí si ahorita paso? Pero, ¿cómo me voy a acercar? La vergüenza es la que te impide en llegar a eso, porque podemos reconocer que hemos pecado, pero de eso de que haya un arrepentimiento es diferente.
reconozco que sí, hablé mal de mi hermana, pero no me arrepiento porque lo vuelvo a hacer y lo sigo haciendo constantemente. Hablo mal de mi varón, sí, pero me arrepiento, cambio mi conducta, ya no lo vuelvo a hacer. Van a venir batallas, van a venir circunstancias que te van a querer hacer caer, pero tenemos aquí al Espíritu Santo, que Él es el que nos revela. Dice que, como ya hemos visto en eso consistía el énfasis del ministerio de Juan, que solo realizaba el bautismo como un símbolo de limpieza de Dios en el caso de aquellos que verdaderamente reconocían su necesidad ante Dios. Y realmente es la necesidad la que nos lleva a Dios. Esa necesidad que tú tienes cuando estás solo, cuando te llega la nostalgia, sientes una necesidad interna de estar acompañado, de tener a alguien a tu lado, de caminar con alguien. Pues así es la necesidad que sentimos con Dios. Platicaba con una hermana y le decía, a mí me gusta ir a ver a mi mamá, me agrada tocarla, me agrada darle su beso, platicar con ella, sentarme a comer con ella, acariciarla, escucharla que me regañe también. Pues así debe de ser esa comunión con Dios, exactamente la misma, porque somos sus hijos y Él es ¿qué? Nuestro Padre. Pero antes de eso, si hay pecado, o sea, no vamos a querer, es la que nos va a apartar, no vamos a querer leer, no vamos a querer orar, no vamos a querer menos capacitarnos. ¿Por qué? Porque hay algo que te está impidiendo esa comunión con Dios. Pero cuando Jesús salió de Galilea para ser bautizado por Juan, protestó, y lo podemos ver en Mateo. Nos dice que cuando Jesús fue a él, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esa no era una afirmación extraordinaria, especial, esa era una afirmación extraordinaria, si se tiene en cuenta que en aquel entonces Juan no sabía de Jesús, que era el Mesías. Y Juan era familiar de Jesús, y él no sabía que era el Mesías, pero él reconocía que Jesús no había pecado. Él se daba cuenta que en él no había pecado, por cuanto le dice, pues es que yo no soy ni digno de desatar tus agujetas. No soy digno, vamos a verlo más adelante. Dice, fue entonces que había conocido a Jesús desde la infancia, porque eran primos. Y si no podemos encontrarles faltas a nuestros familiares, ¿a quién podemos encontrarles? Podemos ver que Jesús tenía un testimonio. En él había testimonio, así como en nosotros debe de haber testimonio. Juan se consideraba indigno para bautizar a Jesús, pero al final de cuentas se tenía que cumplir la voluntad de Dios, que fuera bautizado. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba tomando el lugar como ese lugar de nosotros, siendo hombre. Nosotros nos bautizamos. Todo lo que vivió Jesús es lo que nosotros vivimos. Todo. Y lo que nosotros vivimos es lo que vivió Jesús. Entonces, las mismas pruebas que Él pasó son las mismas que van a venir a nuestras vidas. Y de igual forma, así como Jesús era perseguido y era observado, y miraban el testimonio de Él, y buscaban en qué área le hallaban mal para tacharlo, así va a ser nuestras vidas. Vamos a sufrir esa persecución en la que vamos a estar siendo constantemente atacados. Cómo te comportas, cómo hablas, cómo caminas.
Y que quizás en casa, en la iglesia podamos tener un comportamiento y en casa tener otro. Pero al final de cuentas, el que nos mira es Dios. Él es el que mira qué clase de comportamiento tenemos con tu esposa, con nuestros hijos si tú eres hijo, con tus papás, si eres joven. Y realmente eso no se escapa a nadie. Dice, Jesús le dio a Juan una respuesta de lo más asombrosa según leemos en Mateo 3:15. Vamos a leer Mateo 3:15. Se me movieron aquí mis páginas y realmente no están como las había puesto. Dice, ¿quién me ayuda con la lectura? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Sí, que fuera cumplida toda justicia. Aquí Jesús estaba hablando con relación a que tenía que ser bautizado para que fuese cumplida toda justicia. Porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. No podemos dedicar mucho tiempo a esto, pero es en breve relato. Marcos parece sugerir 3 cosas que nos ayudarán a responder a esta pregunta. En primer lugar, el hecho de que Jesús fuese bautizado era un acto de bautismo y no con la cruz. Ese fue el primer paso que conduce a una relación que haría posteriormente se hiciese pecado en nosotros. Es decir, se convierte en lo que somos nosotros. Esta es la primera señal de su intención de hacerlo y por ello fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento y la confesión de pecados. Entonces, Él nos da el testimonio del arrepentimiento y ese mismo testimonio es el que nosotros debemos de llevar a cabo primeramente en nuestras vidas y transmitirlo a los demás, que vengan al arrepentimiento de pecado. Estamos en la página 9. Página 2. Dice que es para que respiren tantito. ¿Ya despertaron un poquito? Más adelante nos dice que pero no es la primera vez que Jesús tuvo al Espíritu y no debemos de pensar de este modo. Ha quedado constancia de que Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y si esto es cierto, en el caso de Juan también lo era en el de Jesús, que vivió conforme al Espíritu. Y podemos ver que nos habla también en la Biblia de que nos da la narrativa de cuando él era niño, que él era obediente, era de ejemplo, era de testimonio, era trabajador, porque también llevaban a cabo un oficio.
También dice que, y esto es cierto en el caso de Juan, que él estaba lleno del Espíritu Santo antes de nacer, fue concebido Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, eso no significa que cuando él vino al bautismo de agua no era lleno del Espíritu Santo, sino que fue cuando se manifestó, se empezó a dar manifestación de la obra de Dios que llevaría a cabo a través de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede al venir sobre el Espíritu en forma de paloma? Y la respuesta es que le está siendo dada una nueva manifestación de Espíritu en términos de poder. En términos de poder, ¿por qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. Para usar el lenguaje de las Escrituras, en ese momento Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento se ungía a los reyes y a los sacerdotes, derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándose la función y el ministerio al que habrían de servir. Esa es la imagen de la que estaba sucediendo en la vida de Jesús. Estaba siendo ungido con poder por medio de Dios, mediante la acción del Espíritu Santo, el poder para hacer frente a las exigencias de su ministerio, al que está a punto de dedicarse. Por eso es que por el Espíritu, en este sentido, está siempre relacionado con la manifestación del poder en una vida. Nuestro Señor fue ungido con poder, y algunas semanas después en la sinagoga de Nazaret, Lucas nos dice que Jesús citó un pasaje de Isaías 61 que trataba de ello, y se aplicó las palabras a sí mismo. Y eso lo encontramos en Isaías 61. Tengo que reconocer, hermanos, que estoy bien nerviosa, de verdad, pero mucho. Pero damos gracias a Dios porque platicaba con una hermana, yo prefiero quedarme en el camino, pero en la batalla, que atrincherada en mi casa y decir no puedo. Ajá. Y eso solamente lo hace Dios, que lo pone en el corazón. Y esa es parte de la humildad que Dios nos enseña, de lo que Jesús pone en nuestras vidas, humildad. El reconocer cómo nos encontramos, en qué estado estamos, pero aquí estoy, Señor. Tú eres el que guías, tú eres el que da la dirección. ¿Sí? Vamos a seguir más adelante. La tecnología es un poquito muy avanzada para mí. Dice, ya lo vimos, supervivencia de los humildes. Pero Jesús vino para enseñarnos otra manera, la única que realmente funciona. Puede que el mejor modo de describirla sea la supervivencia de los humildes. La virtud que siempre debe intentar tener los cristianos es la modestia, la humildad. Jesús dijo, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será servidor. La humildad hace que se manifieste en nuestra vida todo el poder de Dios. Dice que la humildad es lo que debemos de reflejar. Jesús vino a enseñarnos otra manera de vivir. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, si nosotros somos grandes, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Servir. ¿Y en qué áreas son en las que vamos a servir? Nada más en compartir la palabra, en todas las áreas, en servir. A veces el hecho de que uno llegue a un liderazgo no significa que nada más vas a dirigir, sino que tenemos que dar primeramente testimonio y guiar a los demás. De verdad que hay testimonio de nuestro pastor que yo te pregunto, ¿alguna vez nuestro pastor se ha levantado y te ha dicho, hermano, jale esa silla para acá? Hermana, lave los trastes. O tu pastora,
No, ¿verdad? No. Y si lo hacemos, porque lo hemos visto que ellos lo han hecho. Porque el servir no se limita en el área de servirle al Señor. Si tienes manos, puedes servirle con tus manos. Si tienes pies, pues ya le puedes servir con tus manos y tus pies. Y si tienes ojos, pues con tus ojos, con tus manos, con tus pies y con tus labios. Entonces somos un instrumento para el servicio de Dios, en el cual no debe de haber ningún límite. A veces, tristemente sí lo podemos ver que llega a suceder porque la persona ya llegó a un liderazgo, el hermano llegó a un liderazgo, pues ya no nos queremos levantar. Pues ¿para qué le paso a mi hermana la escoba si la puedo agarrar? ¿Para qué le levanto la silla si ella lo puede hacer? Yo soy líder, ya tengo un liderazgo, tengo un ministerio, pero Jesús nos enseñó que debemos de servir. Él vino a servir a nuestras vidas. Y de verdad que hermoso es cuando tú le sirves y no hay ningún límite. Cuando llegas y puedes levantar sillas, cuando vas a la casa de la hermana y quizás le puedes ayudar con lavar sus trastes, nada más que no la agarren de cotorreo, ¿verdad? Porque a veces sí suele suceder, ¿no? Ya la agarró de cotorreo, ¿no? Varones, tú eres líder de tu casa, eres cabeza. Ajá. Y Dios nos enseña a servir primeramente en casa, o sea, todo lo que recibimos aquí. Cuando íbamos a Emanuel, cada enseñanza oraban los pastores o el maestro por nosotros y salíamos con todo, ¿no? Uy, estuvo la enseñanza y hasta preguntábamos, ¿no? Y había quienes debatían la pregunta, ¿no? Debatían la clase. Pero ¿qué pasa?